La Iglesia Cristiana Gosén de Costa Rica presenta Ensancha el sitio de tu tienda, palabras de vida eterna. Mi hermano y mi hermana, el Dios bueno, el Dios fiel y bondadoso, hoy nos da el privilegio de poder escuchar su voz. Todos sabemos que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Creo que hoy Dios nos va a hablar a través de su palabra. Así que preparémonos, vamos a disponernos y vamos a recibir esa palabra de Dios. Quiero saludar a nuestros hermanos que nos ven a través de Telebendición, allá en República Dominicana, que el Señor les bendiga. Saben que les amamos. Y aquellos que nos escuchan por la radio, allá también en Dominicana, en República Dominicana, a través de Radio Bonao Bendición, les bendecimos. Y los que están por YouTube son muy amados también. Rogamos al Señor que hoy, al abrir el libro santo, podamos extraer el rema del Espíritu, ese alimento. Recuerden que el Padre es un Padre responsable con sus hijos, es un Padre educador. Y Dios siempre desea alimentarnos con ese alimento que fortalece el hombre interior. Así que juntos vamos a escudriñar la preciosa palabra de Dios. Amén. Muy bien. Primera de Juan, capítulo 4, versículos del 7 al 16. Dice así la Escritura: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Subrayen ahí, porque Dios es amor. Sigue diciendo: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, dice, el Salvador del mundo. Verso 15. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Subrayen otra vez. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Muy bien. Es mi deseo que Dios nos bendiga a través de su santa palabra. Quiero decirles, hermanos, que estoy titulando esta serie de temas, Dios es amor. Dios es amor. Esa sería, puede ser serie, pero el tema específico que voy a tratar es que Dios es amor, pero no es el Dios amor que se inventó el mundo. Voy a decirlo otra vez, porque de aquí se desprende todo lo que quiero enseñar, y todo lo que quiero enseñar no lo voy a poder enseñar hoy, pero cada domingo, hasta donde Dios quiera, serán 2 temas, 3, 4, no lo sé, pero tienen que ver con Dios es amor. Los miércoles voy a estar enseñando unas doctrinas que me parece que son fundamentales volver a recordar. Recuerden ustedes que yo creo que la madre de la enseñanza es la repetición. Entonces,
Por eso echamos mano de ese recurso y también porque es un recurso bíblico. Yo no sé si ustedes saben, por ejemplo, que Deuteronomio es una repetición de todo lo que se había dicho anteriormente. Dios toma ese libro, es una repetición, porque Dios echa mano de ese recurso, la repetición. Entonces, hoy lo que voy a hablar es esto. Ya dije, Dios es amor, pero no es, entre comillas, Dios o el Dios amor que se inventó el mundo. Mis amados, el mundo tiene un Dios. Y pongan si quiere un Dios con D pequeña, minúscula. El mundo tiene un Dios a la medida. Un Dios a la medida, es decir, diseñados por ellos mismos. Ese Dios pudiéramos decir que es el Dios amor, entre comillas, con D pequeña, ya dije. Pudiéramos decir que es el Dios permisivo. Pudiéramos decir que es el Dios ajustable. O sea, que el mundo ha creado un Dios a su medida. Un Dios ajustable. Pudiéramos decir que es el Dios también dinero. El Dios dinero. Pudiéramos decir, ya dije con D pequeña, el Dios manipulable, un Dios que lo manipulan. Pudiéramos decir que ese Dios que tiene el mundo es el Dios en donde la justicia y santidad no se toma en cuenta. Ellos nada más dicen Dios es amor. Y por eso yo digo Dios, por eso estoy diciendo, ciertamente Dios es amor, pero no es el Dios amor que se ha inventado el mundo. No, no, no. Y hay que tener mucho cuidado. Entonces, ese Dios del mundo es donde la justicia y santidad no se toma en cuenta. Es un Dios a la medida. Es un Dios a la medida. Yo sé que este mensaje tiene por propósito bendecirnos mucho, enseñarnos. Hay que revisar si nosotros estamos en el verdadero, en el Dios verdadero. Y vamos a ir viendo cómo Dios se ha revelado a la luz de la Escritura. Veamos por un momento lo que es la insensatez de la idolatría. Lean conmigo, por favor, en el libro de Isaías, capítulo 44, voy a leer desde el verso 9 hasta el verso 19. Estoy hablando que Dios es amor, pero no es el Dios amor que se inventó el mundo. Voy a decirlo otra vez para que ustedes lo digan. Atención. Dios es amor, pero no es el Dios amor que se inventó el mundo. Díganlo ustedes. Voy a decirlo otra vez porque no se escuchan. Oigan bien, Dios es amor, pero no es el Dios amor que se inventó el mundo. Dígalo. Se quedan en la segunda parte. Dios es amor, pero no es el Dios amor que se inventó el mundo. Porque ese Dios del mundo ya vimos, o ya dijimos, que es un Dios a la medida. Es un Dios fácil de manipular. Es un Dios ajustable, donde no hay justicia ni santidad, simplemente amor. Que más o menos es como el Dios de Walter Mercado. Amor y paz. Ese no es el Dios que revela la Biblia. Leemos entonces, vamos a hablar de la insensatez de la idolatría. ¿Ustedes saben lo que es idolatría? Sí, ya lo hemos hablado aquí.
latría, ¿qué es? Adoración. Latría, eso es adoración. Esa es la palabra original, latría, adoración. Ido, o sea, es ídolo. Entonces, adoración a los ídolos. Idolatría es adoración a los ídolos. Dice así la Escritura, Isaías 44, del 9 en adelante. Dice, los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad. Y lo más precioso de ellos para nada es útil. Y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. Escuchen el razonamiento. ¿Quién formó un Dios? Ahí ven ustedes de pequeña. ¿Quién formó un Dios? ¿O quién fundió una imagen que para nada es de provecho? He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. Escuchen, el herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, le da forma con los martillos y trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le faltan las fuerzas. No bebe agua y se desmaya. Siguiente. El carpintero tiene la regla, lo señala con almagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón, a semejanza de hombre hermoso, para tenerlo en casa. Ahora siga conmigo, el 14. Vean el razonamiento, miren. Dice, corta cedros y toma cipreses y encina que crecen entre los árboles del bosque. Planta pino que se críe con la lluvia. Oigan, de él se sirve luego el hombre para quemar y toma de ellos para calentarse. Enciende también el horno y cuece panes. Hace además un Dios y lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Ahora escuchen. Parte del leño quema en el fuego. Con parte de él come carne. Prepara un asado y se sacia. Después se calienta y dice, oh, me he calentado. He visto el fuego. Y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo. Se postra delante de él. Lo adora y le ruega diciendo, líbrame, porque mi Dios eres tú. No saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. No discurre para consigo. No tiene sentido ni entendimiento para razonar o para decir. Parte de esto quemé en el fuego, y sobre sus brasas cocí pan, asé carne y la comí. ¿Haré del resto de él una abominación? ¿Me postraré delante de un tronco de árbol? Déjelo ahí. Vean el razonamiento. Porque aquí de repente algunos ya mientras estamos leyendo están pensando en algunos hermanos, ¿verdad? Que ellos son muy dados a tener sus ídolos. Y eso es cierto el razonamiento, pero yo voy a hablar de algo todavía más profundo. Estoy tomando el texto para que entendamos, para que veamos la insensatez de lo que es la idolatría, de lo que es de un árbol, de un pedazo de leña, hacer un Dios. ¿Sabes lo que es decir? Bueno, esta parte yo la voy a utilizar para el asado que voy a hacer y la otra voy a hacerme un Dios, un ídolo, lo voy a colocar aquí en la sala de la casa y me voy a postrar delante de él. Este será mi Dios. Pero aquí estoy hablando más profundo, porque habla del corazón. Y aquí entonces sí nos implica a nosotros, porque tal vez tú no vas a tomar un leño por allá y
y haces un Dios. Pero vamos a revisar el corazón, porque dice Dios al profeta Ezequiel, estos hombres han erigido sus ídolos en su corazón. Mis hermanos, tal como en aquellos días, hoy pasa lo mismo. Quizás algunos, como ya dije, no tallen literalmente su Dios, pero lo fabrican en su corazón. Lo fabrican en su corazón o en su forma de pensar. Todas las personas tienen una forma de pensar en cuanto a Dios. Ellos tienen una forma de ver a Dios. Ellos tienen un Dios en su corazón, un Dios en su mente. Y debiera ser Jehová el que esté en el corazón. Los cristianos tenemos un Dios. Nada más que ese Dios es diferente. Ya veremos. Pero entonces, mis hermanos, también se puede erigir un Dios en el corazón. No hace falta con ir a traer un leño y erigir un Dios de ese leño. También se puede hacer un Dios en el corazón. Entonces, lo fabrican en su corazón y en su forma de pensar. Ellos han erigido un Dios a la medida. Eso es lo que pasa con el mundo. Eso es lo que ha pasado también en buena parte de la cristiandad. Que ellos tienen esa clase de Dios que se deja manipular. Un Dios cambiante, un Dios que muda. Un Dios que se ajusta a mí. Yo les pregunto, ¿Jehová se ajusta a los hombres? ¿Jehová es manipulable? ¿Jehová muda? Mis hermanos, vamos a ver en las cartas del apóstol Juan cómo se ha revelado ese Dios que es amor. Porque yo ya dije, Dios es amor. Pero no es el Dios amor que se inventó el mundo. Ese Dios que, yo peco y rezo empato. Ese es el Dios, ese es el Dios que han inventado ellos. ¿Qué tiene? Dios lo perdona todo. Eso es mentira. De antemano que hay un pecado que Dios no perdona. Pero eso es otro tema, yo no voy a decir ahora. Así que tenemos que tener mucho cuidado. Porque la gente quiere ajustar la Biblia a ellos y no ellos ajustarse a la Biblia. Eso es diferente, ¿verdad? ¿Escucharon lo que yo dije? La gente quiere tener un Dios, ese Dios, el Dios misericordia. ¿Y cuántos de ustedes saben que Dios es misericordioso? Pero no es el Dios misericordia que ha inventado el mundo. Dios es amor, pero no es el Dios amor que ha inventado el mundo. Eso es un Dios desconocido. Veamos cómo Dios se ha revelado a la luz de las Escrituras. En Primera de Juan, capítulo 1, desde el verso 5 al 7. Vamos a leer. Primera de Juan 1, del 5 al 7. Dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. ¿Qué es Dios? ¿Qué es el Dios amor? Luz. El Dios amor es luz. ¿Y qué más dice? ¿Qué dice? No hay ningunas tinieblas en él. Ahora dice, estamos revelando al Dios amor. Dice así, si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad.
Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, el Dios amor que revela la Biblia es el Dios luz. Es el Dios que habita en luz. En Él, dice el texto, no hay ningunas tinieblas. Entonces, si tú le preguntas a la gente allá afuera que si ellos creen en Dios o que si ellos aman a Dios, todo el mundo le va a decir, o diríamos, casi todo el mundo te va a decir, sí, yo creo en Dios, yo amo a Dios, lo amo a mi manera. Hay algunos que dicen, no es necesario congregarse, a andar uno ahí en esas cuevas de ladrones. Eso no es necesario. Ese es el Dios del que yo le estoy hablando a usted hoy. Es el Dios diseñado. Es el Dios madera, el Dios yeso. Solo que no lo tienen tangible. Es intangible, pero está en el corazón de ellos. Todo mundo tiene una forma de pensar de Dios. Tiene un Dios en su mente. Tiene un Dios en su corazón. Sigan conmigo, por favor. Qué triste sería que nosotros estemos en el Dios que no es el verdadero. Oigan, porque categóricamente la Biblia dice, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. O sea que el Dios amor, en ese Dios no hay ningunas tinieblas. Y si decimos que tenemos comunión con Él, o sea, con ese Dios amor, del cual está hablando el apóstol Juan, y dice, y andamos en tinieblas, mentimos. Mentimos. Ah, sí, yo creo en Dios, yo amo a Dios, pero mis pasos son en tinieblas. Perdóname, ¿a cuál Dios amas? Al Dios que tú diseñaste. Ahora yo estoy hablando en general, yo sé que ustedes aman al Señor, pero yo estoy enseñando el rema del Espíritu, lo que Dios me ha encomendado. Ahora por ahí anda una corriente, y esa corriente dice que Dios es amor. Y que siempre que haya amor, ahí está Dios. No importa que sea un amor, digamos, entre personas del mismo género, sexo, porque si entre esas dos personas hay amor, Dios es amor. ¡Ay, qué asco! Ese es el Dios que ellos inventaron. El Dios que permite, el Dios permisivo. El Dios que permite todas las relaciones, no importa. ¿Concuerdan conmigo que hay un Dios? Es decir, hay muchos dioses que los hombres han erigido, levantado. Tal vez no, como ya dije, tal vez no es que vamos a hacer ese proceso que se hacía en aquellos días, aunque lo hacen algunos. Y ustedes saben que hay gente en ciertas religiones, porque recuerden que hay miles de religiones en el mundo, que ellos se dedican a construir dioses, vírgenes, diseños. Y entonces tú vas a esa fábrica de los dioses y tú escoges el tamaño del dios que tú quieras. El único y sabio Dios verdadero es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Aleluya. Y ese Dios es luz. Amén. Ese Dios es luz, porque recuerden que yo estoy en la carta de Juan, del apóstol. Ahí fue donde Dios me llevó, porque el apóstol habla clarito diciendo, Dios es amor. Yo les dije, subrayen eso, Dios es amor. 2 veces. Lo digo, Dios es amor. Y después ustedes ven que rápidamente vemos aquí en nosotros en el texto, donde dice que ese Dios amor es luz. En Él no hay tinieblas. Y si alguien quiere tener comunión con Él, no puede andar en tinieblas. Porque si anda en tinieblas y cree tener comunión con Él, ¿qué dice que hace la persona? Miente. Así lo dice. Dice, voy a leer otra vez. Dice el 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas,
mentimos y no practicamos la verdad. Así que entonces, vamos a ir al libro de Ezequiel. Yo lo voy a llevar a un grupo de pasajes para que vean que Dios es luz. Dios es luz y todo aquel que pertenece a Dios debe de andar en luz. Estamos viendo cómo la Biblia revela a Dios en esas cartas del apóstol Juan. Lo primero que se nos dice es que Dios es luz, que en Él no hay tinieblas. Entonces dice Ezequiel en el capítulo 1 y en el verso 28. Ezequiel 1:28. Dice así, yo voy a leer en la Reina Valera. Dice, como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Aquí está hablando el profeta. ¿Cómo él lo vio? Es una visión del profeta. Él dice, esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. ¿Qué es lo que él vio? Dice aquí, así era el parecer del resplandor alrededor. Porque Dios es luz. Vean conmigo Génesis 1:3. Génesis 1:3. Dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿Quién dijo sea la luz? El Dios que es luz. Dios se tomó a sí mismo y dijo, sea la luz. Y fue la luz, porque Dios es luz. Porque Dios es luz. Dios no es tinieblas. Dios es luz. Su palabra es luz. Su espíritu es luz. Todo lo que es Dios es luz. Dios no anda oculto. Dios se deja ver, Dios se expone. Aleluya. Entonces, mis hermanos, Dios dijo sea la luz y fue la luz. O sea que Dios tomó luz de sí mismo y proyectó la luz, creó la luz. Ahora van a leer ustedes conmigo Primera de Timoteo 6:16. Lo voy a llevar a varios pasajes para que veamos que Dios es luz. Primera de Timoteo 6:16. Vean dónde habita Dios. Dice, el único que tiene inmortalidad. ¿Y qué dice? Que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Entonces, Dios habita en luz inaccesible. Eso es para que nosotros entendamos que Dios es luz, que en Él no hay sombra de variación, que en Él no hay tinieblas alguna. Muy bien. Ahora vamos a leer el Salmo 36:9. Salmos 36:9. Dice así, Salmos 36:9. Porque contigo está el manantial de la vida. ¿Y qué dice? En tu luz veremos la luz. En tu luz veremos la luz. Solo aquellos que andan en el Dios amor, que es el Dios luz, pueden ver la luz. Pueden ver la luz. Nadie más. Nadie más. Es en tu luz que veremos la luz. Diga, es en la luz de Dios que vemos la luz. Solo en Dios se puede andar en luz. El que no anda en Dios anda en tinieblas. Porque sin Dios lo que queda es tinieblas. Pero Él se ha revelado como luz. Él es luz y en Él no hay tinieblas. Ahora vean lo que dice Santiago 1:17. Santiago 1:17. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. ¿De quién? Del que habita en una luz inaccesible,
Y dice que Él es el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. A este Dios tú no puedes andarle aconsejando ni diciéndole, no, 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 este Dios no es ajustable. Este Dios nadie lo puede manipular. Este Dios no cae en la provocación de los hombres. No, no, no. Este Dios, querido hermano, no se deja burlar de nadie. Aún aquellos que se burlan de Dios creen que Dios se va a quedar calladito por un tiempo, porque Él ha señalado un tiempo de juicio. El tiempo del juicio vendrá. El hecho de que ahora mismo no caiga el fuego de Dios y consuma a aquellos, ¿cómo se llaman? Ateos, impíos, personas que voluntariamente maldicen a Dios. No crean ustedes que no hay un juicio preparado. Simplemente que Dios no cae en la provocación. Dios tiene un día de venganza. Él tiene un día de venganza. De antemano que Dios dice, mía es la venganza. Yo pagaré. Pero a veces uno quiere como que Dios pague ya. Y Dios ha señalado un día para pagar la venganza. Entonces, lo que quiero decirle es que este Dios no se deja manipular por nadie. Él es el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación. Quiera Dios nosotros estemos en ese Dios, en el Dios verdadero, en el Dios que o me ajusto yo a Él o listo. Porque Él no se va a ajustar a mí, Yo no puedo decirle, Señor, ¿y por qué mejor no acortamos los años ya? No, 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 no. Vean, Dios dice en el libro del profeta Amós, dos no pueden andar juntos o no andarán juntos si no están de acuerdo. ¿Saben a quién Dios le está hablando? ¿Saben? El primero de esos dos es Dios. Y el segundo de esos dos es su primogénito. ¿Quién es el primogénito de Dios? Israel. Entonces Dios está diciendo, mira Israel, tú y yo no podemos andar juntos. O sea, así no podemos. En dos pensamientos no. Esta es la forma en que debemos de caminar juntos. Pero si tú no te ajustas a mí, no vas a poder. Pero el mundo tiene un Dios que demanda de ese Dios ajustarse a Él. Vean ustedes, en el principio Dios creó y todo lo que creó lo creó a su imagen y semejanza. Pero hoy día el hombre ha creado dioses a imagen y semejanza suya, o sea, del hombre. Al principio era Dios creando hombres a su imagen y semejanza. Ahora son hombres creando Dios a su imagen y semejanza. Dioses a la medida. Yo sé que Dios es amor. Yo sé que Dios es misericordioso y que la Biblia dice que Él se deleita en misericordia. Yo lo sé. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Leamos por favor Apocalipsis, capítulo 21, versos 23 al 24. Apocalipsis 21, 23 al 24. Dice así, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella. Oigan, porque la gloria de Dios la ilumina. ¿Se da cuenta que Dios es luz? En aquellos días ya no se necesita ni la luna, ni el sol, ni las estrellas, nada de esas cosas. ¿Por qué? Porque será la gloria de Dios la que va a iluminar la ciudad. Y dice el 24, y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella. Sigan conmigo ustedes. Dice, y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Entonces, mis hermanos, ¿qué es lo que yo estoy fundamentando? Que Dios es luz, y que si tú quieres tener comunión con Él, tienes que andar en luz. Es muy sencillo el mensaje. Porque si tú crees que Dios es un Dios con el que se puede jugar, ese es tu Dios, pero ese no es Jehová. Un Dios para jugar.
para hacer maromas con él, trueques. No, 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 no. Dios no hace tratos con nadie, mis hermanos. Además, yo le voy a decir algo. Dios es el Dios de pactos. Él decide los pactos. Él es el que hace pactos con los hombres. Los hombres no podemos hacer pactos con Dios. Uno puede responder a los pactos de Dios, pero los pactos de Dios, porque Él es el Dios de pactos. Yo no puedo decirle a Dios cómo debe hacer las cosas. Dios puede decirme a mí cómo debo de hacer las cosas. Pero el mundo y buena parte de la cristiandad se ha fabricado su propio Dios. El Dios, ya dije, que lo perdona todo. El Dios que ahí está, un Dios diseñado por ellos mismos. Y ese no es Jehová. Jehová es el Dios de la luz. Todo el que está en él debe de andar en luz. Y eso, luz, es justicia. Luz es santidad. Luz es pureza. Es mejor ajustarse al Dios verdadero que pretender ajustar a un Dios falso. Es mejor ajustarse al Dios verdadero que pretender ajustarse a un Dios falso. Pero mis hermanos, les pregunto, ¿es posible que un cristiano se fabrique un Dios en el corazón? Absolutamente. Porque esa es una tendencia del hombre. El hombre a alguien tiene que adorar. A alguien tiene que adorar. Eso es parte de la naturaleza caída. Por ejemplo, dice Romanos que los hombres, ellos adoraban las criaturas antes que al Creador. ¿Por qué creen ustedes que hay tantos dioses? Solo en la India podemos estudiar y encontrar miles de dioses. El dios vaca, el dios rana, el dios sapo, el dios piojo. Pero también el hombre puede erigir dioses en el corazón. ¿Recuerdan ustedes, mis amados, cuando Jesús dijo que algunos de sus discípulos que estaban allí presentes no iban a gustar de la muerte hasta que vieran al Hijo de Dios venir en su reino? Y muchos, o sea, se extendió, ¿verdad?, ese comentario. Algunos pensaban que no iban a morir hasta quién sabe cuándo. Pero pasaron unos pocos días, tal vez 5 o 7 días, y entonces Jesús se llevó a 3 de ellos, a Pedro, Juan y a Jacobo, y se los llevó a un lugar donde se transfiguró. Fue en un instante donde ellos vieron al Hijo de Dios venir en su reino. Ellos vieron, eso fue un anticipo de cómo Él vendrá. Ellos lo vieron con vestiduras blancas resplandecientes, porque todo lo de Dios resplandece, todo lo de Dios es luz, todo lo de Dios es pureza. Y a la par de Jesús dice que venían 2. Y la Biblia categóricamente, es decir, Pedro lo reconoció. ¿Quién le dijo a Pedro que uno era Moisés y el otro era Elías? ¿Quién se lo dijo? Nadie. Jesús no dijo, mira, aquí conmigo está, te presento a Moisés, te presento a Elías. Yo pregunto, ¿conoció Pedro a Moisés? ¿Conoció Pedro a Elías? No lo conocieron. No los conocían, quise decir. Entonces, ¿cómo lo reconoció? ¿Cómo él reconoció a Moisés? ¿Cómo reconoció a Elías? Eso se llama lo que nosotros vamos a tener en la eternidad con Dios. Intuición espiritual. Tú llegas allá y rapidito sabes quién es Abraham. Intuición espiritual. Nadie, pero mi línea de mensaje no es ese, no se vuelvan ustedes, ¿verdad? Yo lo que quiero decir es que en un momento, para que ustedes vean, en un momento, porque
Pedrito dice, wow, aquí está la gloria de Dios. Aquí hay que hacer 3 enramadas. Hay que hacer una para Jesús, una para Elías y otra para Moisés. Ustedes saben que Moisés representa la ley, representa el antiguo pacto, y Elías representa a los profetas. Y de inmediato desapareció el antiguo pacto, o sea, Moisés. Y rapidito desapareció los profetas, Elías. Solo quedó Jesús, que es el nuevo pacto. Y entonces, ¿por qué pasó eso? Porque le estaba diciendo el Señor, pon tus ojos en lo que permanece para siempre. Pon tus ojos en Jesús nada más. En Jesús nada más. Pero vean a Pedro, ya quería adorar a Moisés, ya quería adorar a Elías. 10 enramadas. Porque el hombre, el mismo Juan, en aquellos días un ángel vino, un ángel, no era el ángel del Señor, era un ángel. Y Juan, donde lo vio, se postró para adorarlo. Para que ustedes entiendan que si lo hizo Juan y lo hizo Pedro y otros en la Biblia, eso es un mal del hombre. Entonces nosotros tenemos que revisar el corazón porque Dios ha estado pidiendo el corazón. Hay que revisarlo. No queremos que nadie tenga ese Dios diseñado a su medida. Queremos a Jehová. Aunque sus palabras sean duras, ¿a quién iremos? Y aparte que yo no quiero ir a ningún otro. O sea, yo sé que a quién iremos debe ser una expresión así, como una afirmación diciendo, y no quiero ir a nadie más. Me es suficiente, porque en Él hay palabras de vida eterna. Yo quiero a ese Dios luz, el Dios que me cambie a mí, no el Dios que yo pueda cambiarle el vestido a Él. Ay, le vamos a poner este vestidito a este Dios. Vamos a las enseñanzas que necesito aplicar. Voy a aplicar rapidito y ya ustedes saben que solo he introducido este mensaje. Voy a aplicar Juan 8:12. Juan 8:12, búsquenlo rapidito. Si quieren ustedes ven en pantalla conmigo y vamos rapidito. Estamos hablando San Juan 8:12, rapidito. Dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue, ¿qué dice? No andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Categórico. Es una enseñanza. Ahí está la enseñanza. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, aquellos que dicen que ellos aman a Dios, la pregunta es, ¿andas en tinieblas o andas en la luz? Esos que dicen que aman a Dios, que están en el mundo, ¿están en la luz? Porque ahí está la clave. La diferencia no la hace que yo ame a Dios. La diferencia es si ando o no en la luz de Dios. Muy bien. Entonces yo aplico. Quien ama a Dios no andará en tinieblas. Todo lo contrario, aborrece todo aquello que Dios aborrece. Enseñanza número 1. Enseñanza número 2. San Juan 3, 20 al 21. Dice, porque todo aquel que hace lo malo, ¿qué dice? Aborrece a Dios, aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Ahora vean, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas de Dios. Mis hermanos, las personas que son de Dios no se andan ocultando. Ustedes recuerdan a Adán cuando pecó, ¿qué fue lo primero que hizo? Esconderse. Las personas que andan en pecado todo el tiempo andan así, la mirada abajo. Y cuando levantan la mirada y alguien lo está viendo, ve, ya me está acusando. Porque los acusa el diablo. Pero el que anda en la luz anda expuesto. Sus obras son hechas en luz. No hay tinieblas en mí. O sea, yo no vine al culto y vengo a jugar de vivo aquí. No. Yo juego de vivo también allá afuera. Porque tengo vida. No puedo jugar de muerto porque tengo vida.
Soy el mismo afuera, adentro, donde quiera que esté, soy el que soy. No hay tinieblas. No ando ocultándome. No ando a oscuras. No, 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 no. Yo pude haber traído el pasaje, pero no sé exactamente por qué no lo traje. Era un pasaje que habla que nosotros somos hijos del día. Eso es Tesalonicenses. Y debemos de andar de día. Y eso no aplica literalmente, ¿no? No es que usted no pueda salir de noche. Eso no es. Estamos hablando, día en ese sentido es una vida de integridad, de fidelidad, de pureza. Y noche en ese sentido, pues está aplicándose a pecado. Pero entonces aquí dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces hay gente que dice, yo amo a Dios a mi manera y a mí nadie tiene que decirme nada. Eso es una forma de decir, yo le cambio el vestido a Dios cada día que yo quiera. Por favor. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Aplico. Los hijos de Dios aman la verdad y por eso se exponen a la luz. No confían en sí mismos. Ellos confían en Dios. No confían en sí mismos, confían en Dios. Uno no viene a traer diezmos para ver si Dios me ama o para ver si compro un favor de Dios. El diezmo es una honra a Dios. Y la gente cree que solo el 10% de lo que nosotros ganamos le pertenece a Dios. Eso es mentira. El 100% de lo que ganamos le pertenece a Dios. Para que yo honro a Dios con el 10 porque eso es lo que Él me pide, sí. Pero el otro 90 Dios me hace responsable que yo sea un buen mayordomo, un buen administrador de ese resto. Aunque no digan muchos amenes, pero eso es lo que revela la Escritura. Todo es de Dios. Número 3, enseñanza número 3, Efesios 5:13. Todo va en la misma línea, Efesios 5:13. Dice así, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas. ¿Porque qué dice? Porque Dios es lo que manifiesta todo. Porque la luz es lo que manifiesta todo. Por eso el que anda en luz. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Que nosotros debemos de hacer ¿qué? Cartas leídas. Nada, ¿qué cuento de andar ocultando cosas? O sea, si fallé, ya está. Pido perdón a mi Señor, ayúdenme ustedes a orar para levantarme. Pero ¿qué tal que yo me ponga a esconderme más? Más se hunde. Como vacilaba yo ayer, te estás hundiendo más. Más se hunde la persona. Pero si confiesa rápido el pecado. Nosotros tenemos que llegar un día que la gente pase aquí y diga, viera que yo pequé. Y algunos dirán hasta el tipo de pecado en el que pecaron. Y la gloria de Dios nos va a caer encima. Pero cuando la gente anda oculta, uy, ahí viene el pastor. Ahí viene el pastor Huguito. Uy, ahí va el pastor Marquito, tápeme. La luz es lo que manifiesta todo. Enseñanza número 4, son 5. Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9. Excelente, dice, lean en pantalla. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas su luz admirable. Mis hermanos, fuimos llamados de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros como iglesia pertenecemos al reino de luz. Ese es el reino del Hijo amado. Es el reino de la luz. El que es de Dios anda en la luz porque pertenece al reino de luz. Y enseñanza número 5, Mateo 5, 14, 16. Mateo 5, 14 al 16. Estamos terminando. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Oiga lo que le dice el Espíritu Santo a usted. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres,
para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mi hermano y mi hermana, si eres del reino de la luz, no escondas tu luz. Si eres del reino de la luz, no escondas tu luz. Deje que brille la luz de Cristo en usted. Que brille la luz, que se proyecte la luz. Basta de esos cristianos agente 007. Cristianos ocultos, que nadie sepa que yo soy cristiano porque qué vergüenza. Que nadie sepa que yo soy cristiano porque como me estoy comportando aquí parecido a este mundanito. Que nadie... No. Todo lo contrario, que todos sepan que yo soy cristiano. Que todos vean y lean mi carta. Porque la carta de recomendación nuestra, mi hermano y mi hermana, es el testimonio. Es lo que la gente ve. No es lo que la gente oye, es lo que la gente ve. Deje ver la luz. Yo sé que nosotros en sí mismos no tenemos luz, pero al tener a Cristo, somos la luz del mundo. Somos la luz del mundo, porque pertenecemos al Dios amor, que es el Dios luz. Y que ese Dios luz, en Él no hay tinieblas, no hay mudanza ni sombra de variación. Él es Dios. Él es Dios. Dios, cuando yo dije que Dios se deja ver, usted tiene que entender lo que yo estoy diciendo. Que Dios ha registrado en este libro lo que Él es. Aquí está todo como Él piensa, como Él oye, como Él actúa. Dios no se esconde. Dios dice, este soy yo. Así pienso yo, dice Dios. Yo les amo a ustedes, dice Dios, mucho antes de que ustedes me amaran a mí. Yo les mostré mi amor a ustedes porque en Cristo Jesús yo vine por ustedes. Y ahí empieza a describir a ese Dios amor, que es Dios luz. Es decir, es justicia, es santidad. Y entonces dice el mundo, a mí de ese Dios no me hable. Ese Dios que me dice que yo no ande en los bares, no me hable. No, ese Dios que dice que yo no ande en bailes, y no, de ese Dios no me hable. Ese Dios que me dice que yo no participe en esta fiesta donde hay pachanga, ¿no? Licor y todo. De ese Dios a mí no. A mí me gusta un Dios que sea alegre, ¿verdad? Ellos dicen alegre, pero en la perspectiva de ellos, porque nuestro Dios es muy alegre. Amén. Nuestro Dios es muy feliz. En Él no hay tristeza, no hay angustia, no hay odio. Pero ellos dicen que sea alegre, es decir, que yo quiero un Dios que también escuche a los Tigres del Norte. Un Dios que escuche a Vicente Fernández y de cuando en cuando se eche su trago. Ese es el Dios que quieren ellos. Pero ese no es Jehová. Ese no es el Dios de los patriarcas. Ese no es el Dios de los profetas. Ese no es el Dios de los apóstoles. Y ese no es mi Dios. Mi Dios es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Aleluya. Alabado sea el Señor. Mi hermano y mi hermana, no queremos un Dios a la medida. No queremos un Dios que nosotros podamos manipular. Tenemos al verdadero. Tenemos al Padre de las luces. Pertenecemos a su reino, al reino de su Hijo amado, que es un reino de luz. Que Dios te bendiga, que Dios te dé fuerzas para seguir honrándole a Él, al único y sabio Dios verdadero. Y no olvides que si tú quieres tener comunión con Él, no puedes andar en tinieblas, tienes que andar en la luz. Jehová el Señor te bendiga y te guarde en Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias por acompañarnos. Con el favor divino, nos veremos próximamente. Shalom.